El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche descendía sobre Barcelona como un manto de plomo fundido cubriendo los callejones del barrio antiguo con una humedad pegajosa que calaba hasta los huesos y difuminaba la luz vacilante de las farolas de gas. Corría el año 1917 y la ciudad condal vivía tiempos convulsos donde el ruido de los telares se mezclaba con el eco de los disparos anarquistas y las conspiraciones de café. En medio de aquella urbe que oscilaba entre la modernidad burguesa y la miseria obrera existía una figura que era a la vez guardián y testigo silente de los secretos nocturnos: el sereno. Esta es la historia de Bernat, el viejo sereno de la calle del Carmen, cuya vida se apagó una madrugada de invierno dejando tras de sí un misterio que la lluvia se encargaría de lavar de los adoquines, pero que quedaría grabado en la memoria de las piedras. Bernat no era un hombre de grandes palabras ni de gestos heroicos, sino un trabajador incansable que llevaba más de 30 años recorriendo las mismas esquinas, golpeando el suelo con su chuzo de madera y hierro para anunciar su presencia y portando en su cintura el pesado manojo de llaves que abría los portales de los vecinos. Su mundo comenzaba cuando los demás cerraban los ojos y terminaba cuando los primeros carros de reparto rompían el silencio del alba. Aquella noche en particular el viento soplaba con fuerza desde el mar, arrastrando un olor a salitre y carbón que se colaba por las rendijas de los balcones y hacía tiritar a los gatos callejeros refugiados en los umbrales. Bernat se ajustó la gorra y se subió el cuello del abrigo desgastado, comprobando que su linterna de aceite tuviera suficiente combustible para aguantar la guardia. Las horas transcurrían lentas y monótonas, marcadas únicamente por el sonido rítmico de sus pasos y algún grito lejano de algún borracho que salía de las tabernas del barrio chino buscando pleito o cama. Bernat conocía a cada vecino por el sonido de su respiración y sabía qué ventanas debían estar cerradas y cuáles solían quedar entreabiertas por el descuido de los amantes o el calor de los enfermos. Sin embargo, al llegar a la altura del número 24, un edificio señorial donde residía la familia de un industrial textil, algo llamó su atención. No era un ruido estruendoso, sino la ausencia de uno habitual. El perro del portero, que siempre ladraba al sentir su presencia, permanecía en un silencio sepulcral. Bernat se detuvo en seco y aguzó el oído, sintiendo como el vello de su nuca se erizaba por un instinto que había afilado tras décadas de vigilia. Observó la puerta principal de roble macizo y notó que la hoja derecha no estaba encajada del todo en el marco. Un hilo de oscuridad más densa se colaba por la rendija, indicando que el cerrojo había sido forzado con una habilidad propia de profesionales. El viejo sereno sabía que lo prudente hubiera sido hacer sonar su silbato y esperar a que la pareja de la guardia civil apareciera por la esquina, pero el sentido del deber, o quizás una temeridad nacida del cansancio, lo empujó a dar un paso adelante. Empujó suavemente la madera, que cedió sin chirriar, y se adentró en el vestíbulo donde las sombras parecían cobrar vida propia y danzar alrededor de la escasa luz que proyectaba su linterna. Eran hombres ágiles vestidos con ropas oscuras y gorras caladas hasta los ojos, que se detuvieron en seco al toparse con la figura del sereno bloqueando la salida. El tiempo pareció congelarse en ese instante preciso donde las miradas se cruzan y se decide el destino de los hombres. Bernat alzó su chuzo en un gesto defensivo y abrió la boca para dar la voz de alarma, pero uno de los intrusos fue más rápido. Con un movimiento fluido y ensayado extrajo una navaja de grandes dimensiones que brilló fugazmente con él reflejo de la linterna antes de hundirse en el costado del viejo guardián. Bernat sintió un golpe seco seguido de un ardor insoportable que se extendió rápidamente por su pecho, robándole el aliento y las fuerzas. Cayó de rodillas sobre las baldosas blancas y negras del portal mientras su linterna rodaba por el suelo, proyectando sombras grotescas que se alargaban y encogían como espectros burlones. Los ladrones no se detuvieron a comprobar si estaba vivo o muerto, simplemente saltaron sobre su cuerpo caído y desaparecieron en la noche, tragados por la niebla y la complicidad de las callejuelas. Bernat quedó solo en el silencio del vestíbulo, escuchando cómo su propia vida se escapaba a borbotones, manchando su uniforme y enfriando su piel. Pensó en su esposa, que dormía ajena a la tragedia, y en sus hijos ya mayores que habían emigrado buscando un futuro lejos de la miseria. Intentó arrastrarse hacia la puerta buscando el aire fresco de la calle, pero sus extremidades ya no respondían a sus órdenes. La vista se le nublaba y los contornos de la realidad se desdibujaban, dando paso a una oscuridad dulce y acogedora que prometía descanso eterno. El último sonido que escuchó no fue el de las sirenas ni el de los gritos de auxilio, sino el tañido lejano de
Las campanas de la catedral marcando las 3 de la madrugada, la hora en que los demonios andan sueltos y los justos duermen. Cuando la primera luz del alba tiñó de gris el cielo de Barcelona, una lechera que hacía su ronda matutina descubrió el cuerpo inmóvil del sereno y sus gritos despertaron a todo el vecindario. La noticia corrió como la pólvora por los mercados y los talleres y pronto una multitud de curiosos se agolpó frente al número 24 comentando en voz baja los detalles del suceso y lanzando miradas temerosas hacia el interior del portal. La policía llegó poco después con sus uniformes impecables y sus libretas de apuntes, pero para entonces el alma de Bernat ya volaba lejos sobre los tejados de la ciudad que tanto había amado y protegido. El inspector encargado del caso era un hombre de rostro severo y bigote poblado llamado Rogelio, que llevaba demasiados años viendo lo peor de la condición humana como para conmoverse ante un cadáver más. Sin embargo, había algo en la muerte de aquel sereno que le incomodaba profundamente. Quizás era la vulnerabilidad de la víctima, un hombre desarmado cuyo único delito había sido cumplir con su trabajo, o tal vez era la hazaña con la que había sido atacado. Rogelio ordenó acordonar la zona y comenzó a interrogar a los vecinos, pero como solía ocurrir en estos casos, nadie había visto ni oído nada. El miedo era una mordaza efectiva en aquellos tiempos y el código de silencio imperaba en las calles, donde hablar de más podía costar muy caro. El inspector examinó el lugar del crimen con minuciosidad, buscando alguna pista que los asesinos hubieran dejado atrás en su huida. Encontró una colilla de tabaco rubio poco común entre la clase obrera y una huella de bota con un dibujo peculiar en el barro de la entrada. Eran indicios débiles, pero era todo lo que tenía para empezar a tirar del hilo. Mientras el cuerpo de Bernat era levantado y cargado en el furgón fúnebre, Rogelio encendió un cigarrillo y miró hacia los balcones cerrados, sintiendo la pesada carga de la justicia sobre sus hombros. Sabía que encontrar a los culpables sería como buscar una aguja en un pajar en una ciudad donde el crimen se escondía detrás de cada esquina y donde la corrupción manchaba incluso a quienes debían combatirla. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. El entierro de Bernat fue un acto multitudinario al que acudieron serenos de todos los barrios de Barcelona, portando sus chuzos con crespones negros en señal de duelo. Fue una marcha silenciosa y solemne que recorrió las Ramblas hasta el cementerio, donde el viejo guardián recibió sepultura bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. La prensa sensacionalista dedicó portadas y columnas al crimen del sereno, exigiendo mano dura contra la delincuencia y culpando a la falta de vigilancia de las autoridades. Se tejieron 1000 teorías sobre la identidad de los asaltantes, desde bandas organizadas de extranjeros hasta anarquistas que buscaban financiar su causa mediante el robo. Pero la verdad solía ser más prosaica y cruel. Rogelio seguía sus pesquisas visitando tabernas de mala muerte y hablando con confidentes que le vendían rumores por unas pocas pesetas. La pista del tabaco rubio lo llevó hasta un estanco en el puerto, donde un viejo marinero recordaba haber vendido una cajetilla de esa marca a un joven con una cicatriz en la mejilla. Era un dato escaso pero suficiente para que el inspector enfocara su mirada hacia los bajos fondos del barrio chino, donde se refugiaban los desesperados y los fugitivos. Una noche, mientras patrullaba las calles cercanas al puerto, Rogelio divisó a un individuo que coincidía con la descripción. El hombre, al notar la presencia policial, intentó escabullirse por un callejón estrecho, pero el inspector, que conocía la ciudad como la palma de su mano, le cortó el paso. Tras una breve persecución y un forcejeo violento, el sospechoso fue reducido y llevado a comisaría. Su nombre era Mateo, un ratero de poca monta que, tras horas de interrogatorio y promesas de clemencia, terminó confesando su participación en el robo. No había sido un acto político ni una gran conspiración, sino un simple golpe planeado por 3 ladrones que buscaban dinero fácil para saldar deudas de juego. Mateo delató a sus cómplices, 2 hermanos conocidos en el ambiente delictivo por su violencia y falta de escrúpulos. La policía organizó una redada en la pensión donde se ocultaban y, tras un tiroteo que dejó 2 agentes heridos, los asesinos de Bernat fueron capturados y puestos a disposición judicial. La justicia actuó con una rapidez inusual, espoleada por la presión social y mediática. El juicio fue breve y la sentencia contundente, condenando a los 3 acusados a largas penas de prisión y trabajos forzados. La ciudad respiró aliviada al saber que los culpables estaban entre rejas, pero el vacío dejado por Bernat no se llenó tan fácilmente. Los vecinos de la calle del Carmen tardaron mucho tiempo en acostumbrarse al nuevo sereno, un hombre joven y nervioso que no conocía los nombres de los niños ni sabía cómo calmar a los perros con un silbido.
La figura de Bernat se convirtió en una leyenda urbana, una historia que las abuelas contaban a sus nietos en las noches de tormenta para recordarles que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay alguien velando por sus sueños. Con el paso de los años la modernidad fue desplazando a los serenos, sustituyendo sus llaves y sus silbatos por porteros automáticos y alarmas electrónicas. Las farolas de gas dieron paso a la luz eléctrica y los adoquines fueron cubiertos por asfalto. Pero quienes pasean hoy por las calles del barrio antiguo dicen que en las noches de invierno, cuando la niebla desciende desde la montaña y envuelve la ciudad en un abrazo frío, todavía se puede escuchar el eco lejano de un chuzo golpeando el suelo y el tintineo de un manojo de llaves. Es el recuerdo de una época que se fue, de unos hombres humildes que dieron su vida por la tranquilidad de sus vecinos y de un crimen que sacudió la conciencia de una Barcelona que ya no existe. La historia de Bernat es la historia de tantos otros anónimos que construyeron la ciudad con su esfuerzo y su sangre y cuyos nombres no aparecen en los libros de historia ni en las placas de las plazas. Es un recordatorio de que la verdadera esencia de una urbe no reside en sus monumentos de piedra ni en sus grandes avenidas, sino en las pequeñas historias de sus gentes, en sus tragedias cotidianas y en su dignidad silenciosa. Aquella noche de 1917 un hombre murió cumpliendo con su deber, pero su espíritu permaneció flotando en el aire denso de las callejuelas, recordándonos que el valor no siempre lleva uniforme ni medallas. El sereno de la calle del Carmen pagó el precio más alto por proteger un hogar ajeno, y su sacrificio, aunque olvidado por muchos, sigue resonando en la memoria colectiva como un testimonio de lealtad y coraje. Así termina el relato de una noche oscura y de un crimen infame que manchó las manos de unos pocos, pero que iluminó la nobleza de uno solo. La lluvia siguió cayendo sobre Barcelona, lavando la sangre y las lágrimas, pero incapaz de borrar la huella indeleble que Bernat dejó en el corazón de su barrio. Y mientras la ciudad duerme y sueña bajo la vigilancia de nuevas luces y nuevas sombras, el viejo sereno continúa su ronda eterna en los callejones del tiempo, guardando las llaves de un pasado que se niega a desaparecer del todo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.